Ok, hoy hace 2 años, ¿a dónde se fue todo el tiempo? Hicimos la review de la figura de Unique Toys R05 de Desperado, que costaba $250, y por ese precio mencionamos que debería haber tenido mejores acabados de pintura y mejor transformación, entre otros cuantos detalles. Poco después sacaron su versión de desierto, de la cual hicimos un short donde mencionamos que mejoraron algunos temas como los acabados de pintura, pero aún tenía algunos detalles que se podían mejorar. Y es donde la figura de $120 de la que vamos a hablar el día de hoy se vuelve importante. El DP01 KO Desperado, no tiene un nombre en específico, es un KO ligeramente oversized de aquellas dos figuras. En este video vamos a ver si mejoraron esos pequeños detalles que tenía o si realmente todavía lo pudieron pulir más. Muchísimas gracias a Showzy Store por mandarme esta figura gratis, me ayudarían mucho devolviéndoles el favor comprando esta figura a través del link en la descripción. Y sin más, vamos a hablar de este Megatron. Esta figura honestamente se ve bien, aunque el diablo está en los detalles. Comenzaré hablando del plástico en el que está casteado esta figura, y es que si recordarán, la original estaba casteado en un plástico verde como menta, que si bien se acercaba al verde olivo que era el camión de la película original, no era exactamente el tono de verde que debieron usar. Y en el repintado de desierto simplemente decidieron hacerla de plástico amarillo desaturado, y esa es la misma aproximación que tomó esta figura. Todos los detalles de armadura están casteados en este tono como beige muy bonito, aunque no se acerca tanto al tono de la película, pero no se ve mal. Y toda la superficie tiene prácticamente el mismo detalle esculpido que tenía la figura original de Desperado, aunque en el área donde más le pusieron empeño en mejorar esta figura fue en el área del torso. Aquí tenemos muchísimos más detalles de acabados de pintura y escultura que se ven bastante bien. La verdad, yo no sentía que a la figura de Desperado le faltara detalle esculpido en el pecho, pero pueden ver que esta figura se lo decidió agregar y se ve bastante mejor. Y además aquí, en lugar de ser unos tonos verdes con unos acentos metálicos que se veían bastante fuera de lugar, o simplemente una plasta amarilla con detalle de suciedad, aquí sí tenemos detalle pintado y esculpido en muchos de estos detallitos, como estos presuntos faros que tienen pintura plateada, amarilla, e incluso al parecer están cubiertos por plástico translúcido para dar ese efecto de faros. Tenemos más detalles en tonos plateados, blancos y hasta rojos, además de un lavado de suciedad en estas secciones y de un efecto de dry brushing en la parte del pecho. Y simplemente en líneas generales toda la sección del pecho se me hace que está muy bien lograda. Sin embargo, lamentablemente eso no es el caso para el resto del cuerpo. Pareciera ser casi como una gradiente, donde mientras más nos alejamos de la sección del torso y la cara, menos detalles pintados y esculpidos tenemos. En sí, el detalle esculpido del resto de la figura se ve también como lo hacía en la figura original. Sin embargo, es el detalle pintado el que sí flaquea mucho y donde yo creo que debieron poner más énfasis, porque en todas las demás zonas, como son los brazos, los dedos, las piernas y los pies, en lugar de tener detalles de suciedad y dry brushing como en el pecho, simplemente tenemos estas zonas oscurecidas con un aerógrafo, y yo no creo que haya sido la mejor decisión, sobre todo porque este no es un personaje como por ejemplo Bone Crusher, quien a lo mejor simplemente le podemos dejar esos detalles de aerógrafo para que se vea un poco más detallado sin tenerse que ver idéntico a la película. Este diseño de Megatron es característico por todos sus detalles de suciedad y de óxido, cosas que yo sí creo que debieron emplear en el resto de la figura, porque de lo contrario tenemos un torso y una cabeza muy bonitos, pero el resto del cuerpo se ve lamentablemente abandonado, aunque honestamente eso podría ser algo bueno en caso de que alguien le quisiera hacer un custom al resto de la figura. Otras mejoras visuales, si la comparamos con aquella review original, es que muchas de las piezas internas sí están casteadas o pintadas de un tono gris metálico, lo cual hace que se vea mucho menos monótono. De hecho, eso es algo que Unique Toys mejoró en su propia versión original de desierto, y creo que es importante mencionarlo en ambas figuras. Y también tenemos unos tonos dorados y de cobre por aquí y por allá que, debo decir, se ven muy bien. Si se lo preguntan, no, en este KO no mejoraron lo de las púas en la parte trasera de los pies que mencioné en la review original, aunque no es el detalle más importante, la verdad. Y en cuanto a todo lo demás, la figura se ve bien. Otra cosa que quiero mencionar que es un pequeño error en mi figura es que los dos dedos que están juntos en la mano alienígena venían mal ensamblados. Esta parte hueca debería estar hacia abajo y la parte con detalle debería estar hacia afuera, y no sé por qué no lo hicieron bien en mi figura, pero bueno. Pero lo bueno es que tanto la sección de la base como los dos nudillos están meramente en uniones de fricción, así que arreglarlo no es ningún problema. Y ya que mencionamos la cabeza, ¿por qué no le hacemos zoom para verla más a detalle? Y esta es una copia directa de la figura original, aunque sí hay algunas cosas de las que hablar aquí. Para empezar, aquí también me gusta mucho la pintura. A diferencia de los detalles como con esponja que tiene la figura original, esta simplemente parece tener un lavado de tinta, pero también queda muy bien.
tenemos algunos acentos de dorado y unos cuantos cables pintados aquí, pero aquí hay dos mejoras respecto a la figura original. Para empezar, esta cabeza está en una unión de bola, lo cual por alguna razón la figura original no pudo arreglar y simplemente la dejó en una bisagra en la base, y esto nos va a ayudar un poco en la articulación, de la cual hablaremos más adelante. Y el segundo arreglo son los ojos, porque como pueden ver aquí también puede prender, pero a diferencia de la figura original, aquí sí tenemos únicamente resaltados los círculos, a diferencia de toda esta sección alrededor, y los hace ver un poco mejor. Y la instalación es muchísimo más fácil, ya que esta sección de la nuca la separaron en dos secciones y simplemente tenemos que quitar la sección superior y tenemos un acceso mucho más directo al compartimento de las baterías. Y perdón, ya llegó ese momento del video donde me tengo que quejar de algo insignificante, porque si no lo hago, exploto. Y es que no me gusta el botón para prender esta cabeza en particular. Es un poco más corto de lo que me gustaría, por lo que al intentar hacer clic es un poco complicado hacer que llegue hasta el fondo. Y literalmente si fuera 1 milímetro más largo sería mucho más sencillo y no tendríamos este problema, pero bueno. Y para acabar de hablar de la estética de esta figura, solamente voy a nuevamente espolear un poco los accesorios y mencionar que tenemos tanto la cadena como la capa que le podemos poner como accesorios extras. Tenemos más detalles de que hablar en cuanto a la construcción de esta figura, pero hablaremos un poco más adelante. Mientras tanto vamos a ver rápidamente la sección de los accesorios. Muy bien, llegó el momento de hablar de los accesorios, y desde ahorita voy a decir que esta figura completamente reprueba esta sección porque no tenemos ningún Igor. Honestamente ya ni me dan ganas de hablar de los demás, pero tengo que hacerlo para el resto del video, así que vamos a ver. Ya mencionamos que trae tanto su capa como sus cadenas, los cuales ayudan mucho a recrear ese look que tenía en el desierto. Aquí pueden ver la diferencia entre la capa de la figura KO y la de la figura original. Cuando empecé este canal en 2018 no pensé que terminaría comparando trapos en cámara, pero aquí estamos. Y este se le pone a la figura de la misma manera. Tenemos dos pedazos de velcro aquí con los que podemos crear una capucha, estiramos el cuello para ponérsela y después la volvemos a comprimir, y eso no se ve mal. Y el mecanismo de instalar estas cadenas sí me gusta, porque en realidad solamente es una cadena bastante larga, pero en un extremo tenemos esta argolla y en el otro tenemos este clip. Lo que a mí me gusta hacer es poner la argolla en uno de los escapes y empezar a rodear todo el torso para asemejar lo que vimos en la película, y al final es cuestión de encontrar dónde poner el clip para que quede lo más apretado posible. Y debo decir, de las tres cadenas que hemos visto de este personaje hasta ahora, yo creo que esta podría ser mi favorita. En fin, avanzando, esta figura también viene con su blaster. Este no está increíblemente detallado, solamente es pintura plateada, un poco de gris bronce, azul y dorado, y creo que se ve bien. Se conecta la figura de la misma manera con esa pestaña en la palma de su mano derecha o con esta conexión en la palma de su mano izquierda, y también lo puedes poner en una variedad de poses. Y para almacenar el blaster también incluye su funda. Honestamente a esta no he intentado conectarle la cadena como lo hice en la figura original, porque la configuración es bastante diferente, así que este simplemente lo conecto en uno de los puertos de la espalda y ahí podemos insertar el rifle. Mierda, van a sacar eso de contexto. Y sí, hasta ahora estos accesorios están casi haciéndome olvidar de la omisión de Igor. Así que vamos a acabar con esta cabeza reemplazable, la cual... Este es un KO Oversize de la figura del Studio Series Megatron de Dark of the Moon, y debo decir que me da un poco igual esta cabeza. He mencionado antes cómo siento que a ese molde le falta un poco de tridimensionalidad, lo cual pasa con esta cabeza reemplazable, y honestamente toda esta sección del daño de batalla es un poco mi parte menos favorita, por lo que para mí yo creo que la cabeza original es la superior. Ay, olvidé decir que esta no se le puede abrir la boca. Las cabezas se pueden reemplazar usando esa unión de bola de la que hablamos antes, y esta cabeza también tiene un circuito LED. Para acceder a él solamente hay que quitar la unión de bola de esta sección de aquí, quitamos ese tornillo y así podremos acceder a este compartimento para meter dos pilas LR41. Lo malo es que en mi experiencia parece que los ojos no prenden muy bien. Funcionaron durante un pequeño tiempo, pero poco después les hacía clic y dejaron de prender, así que voy a ver si puedo hacer algo con el mecanismo de ahí adentro. En fin, como esta cabeza no era mi favorita y realmente no planeaba usarla, no me duele mucho los defectos que tiene. Y con eso concluimos la sección de accesorios, y nuevamente nada mal, aceptable, pero ¿dónde está Igor? Tenemos la previamente mencionada unión de bola en la cabeza. Esta le da bastante rango, se puede inclinar hacia los lados, puede ver hasta acá arriba, también ocupando las bisagras de la original, y hasta acá abajo, y puede rotar 360 grados. La boca puede abrir, unión ratchet de 360 grados en el brazo, esta hombrera puede salir para que el brazo pueda salir en esta unión ratchet, doble unión ratchet en el codo, y nuevamente tenemos la rotación del brazo justo entre estas dos uniones. La mano izquierda está en una unión de bola y los dedos tienen la misma articulación, con este dedo teniendo una bisagra en la base
base, una a la mitad y una en la punta, al igual que el dedo del otro lado. Estos dos dedos, como mencionamos, están juntos en la base, pero cada uno está individualmente articulado con un doblez en el nudillo y uno en la punta. Y toda esta cosa es una pieza sólida. El otro brazo es exactamente igual, pero la mano para empezar está en un deslizador, el cual de hecho también tenía la figura original, pero es considerablemente más duro, por lo cual yo jamás me enteré de su existencia. Sin embargo, en este deslizador podemos estirar la mano para poderla posar más, puede rotar 360 grados, puede salir y entrar, y aquí tenemos dedos individualmente articulados con una rotación en la base, así como una bisagra en la base y una a la mitad. Y finalmente el pulgar puede subir y bajar en esta unión de aquí, salir y entrar en esta unión de aquí, además de que puede rotar, una bisagra en la base y una a la mitad. Tenemos una unión ratchet en la rotación de la cadera y nuevamente tenemos un doblez en el abdomen con 2 clics. Las faldas frontales se pueden salir del camino y permite que pueda patear hasta acá adelante, aunque honestamente estas piezas lo hacen un poco complicado y estoy considerando cortarlas. Y hasta acá atrás. Nuevamente esas piezas estorban. Puede hacer un aceptable split, rotación en la pierna, podemos mover estas piezas de atrás de las piernas en estas uniones con resorte, me gustaría que no trajera el resorte, lo cual nos permite acceder a la rodilla de más de 90 grados. Y ya que este gancho insiste en desconectarse, también lo podemos quitar si queremos ocupar esta unión de la transformación. Y finalmente el pie otra vez es una pieza completamente sólida por la transformación, pero los dedos de adelante pueden subir tantito y bajar, tienen un buen pivote, aunque hay que rodear estas piezas internas, y la parte trasera del pie también puede rotar. Si la articulación de esta figura es prácticamente la misma que la de la figura original, no se enfocaron realmente en mejorar nada en cuanto a ese aspecto, pero aún así sí le puedes conseguir unas buenas poses intimidantes a esta figura. Lo único que se arreglaron fue ese problema que tenía la versión original del brazo, pero todavía me hubiera gustado que arreglaran los problemas de los ganchos de las rodillas, porque se siguen saliendo tan fácil como en la figura original, y que las uniones ratchet fueran ligeramente más sólidas. Pero sí, en sí la articulación no era un problema en la figura original, por lo cual tampoco lo es en este KO Oversize. Y una vez dicho todo eso, sí quiero hablar un poco de la calidad de esta figura porque sí se siente considerablemente más ligera. Y en sí eso no se debe a malos materiales de construcción, realmente todas las piezas de metal diecast de la figura original permanecen siendo metal diecast en esta figura, excepto en esta parte interna del muslo y aquel ladrillo de metal que se ocultaba en el torso de la figura original, que únicamente estaba ahí para contribuir más peso a la figura. Más allá de eso, toda la figura se siente construida de un buen material, ya la he transformado varias veces de ida y de regreso y realmente no he tenido mayor problema, y aunque puede que no se sienta tan premium como la figura original, realmente no siento que algo le vaya a pasar. Y una vez habiendo hablado de todo eso, yo creo que nada más queda hablar de la comparación de tamaños. Y es que esta figura no entiendo por qué la decidieron hacer un par de centímetros más grande. En mi personal opinión, la figura original tenía la escala perfecta, estaba lo suficientemente grande para sacarle un poco de altura a la figura de Optimus Prime de Wei Yang, pero sin sentirse excesivamente grande. Y mientras que el centímetro extra de esta figura no me encanta, tampoco es algo tan exagerado como para bajarle calificación. Para comparar su tamaño, aquí está con SH Figuarts Iron Man, Masterpiece Movie Bumblebee, aquí está con Unique Toys Lockdown, Unique Toys Optimus Prime, Unique Toys Dragoon, Unique Toys Nero, Unique Toys Dino y con Unique Toys Mudflap, review pronto. Y comparada con el resto de la familia de Unique Toys, sí creo que se ve un poco más grande de lo que me gustaría. Aquí está con el KU Unique Toys Challenger, con el KU Unique Toys Dragoon y con el KU Unique Toys Nero. Y nuevamente, aún con la familia de KUs de Unique Toys, creo que esta figura era innecesario que le hicieran un poco más grande. Aquí está con Wei Yang Optimus Prime, y aquí pueden ver que la diferencia de tamaños es un poco más considerable, con Masterpiece Movie Starscream Knocko, con Cyber Era Soundwave y con Zeus Toy Shockwave. Y sí voy a decir que me gusta cómo escala más un poco esta figura con Shockwave que con el resto de las figuras. Con Original Venerable Sentinel Prime, y finalmente aquí está con el Unique Toys Desperado versión de desierto original. E insisto, yo creo que la escala de esta figura ya era prácticamente perfecta, pero como dije, el centímetro extra de esta figura no es tan alarmante. Y es ahí donde realmente creo que viene el valor principal de esta figura. En cuanto a Megatrons de Dark of the Moon, solamente hemos tenido opciones dentro de la línea mainline de Hasbro, u opciones excesivamente caras third party, pero nunca ha habido algo justamente en el centro para la gente que no quiere algo tan simple como lo de Hasbro, pero tampoco tiene tanto dinero para pagar las figuras de Unique Toys. Y es ahí donde creo que esta figura por sus $120 cae a la perfección, porque es un modo robot bastante bueno, con accesorios aceptables, aunque no tenemos a Igor, que se ve bien en líneas generales y está lo suficientemente sólido, por lo cual yo creo que al menos con el modo robot esta figura ya vale la pena. Pero ahora vamos a ver esa transformación, la cual no cambia nada respecto a la figura original, para hablar de ese modo camión. Megatron, vas. No me hagas caras. Gracias.
Ok, sigamos. Y aquí tenemos al KO Unique Toys Desperado en su modo camión de petróleo. Y está bien. Obviamente, al no cambiar absolutamente nada en cuanto a la ingeniería, el modo camión resultante tiene tanto los pros de la original como los contras. La parte del camión en realidad se ve bastante bien. Tenemos la misma cantidad de detalle esculpido y toda esta parte del tumbaburros está muy bien detallada. Tenemos las mismas puertas que pueden abrir y cerrar, los mismos escapes muy bien esculpidos y pintados, las mismas 6 ruedas y los mismos detalles de conteos en las puertas. Y aunque el camión es la mejor parte de este modo alterno, aún así tiene algunos detalles, como por ejemplo el hecho de que estas piezas del parabrisas se le pueden caer muy fácilmente a la hora de la transformación, aunque una gota de pegamento extra fuerte debería arreglar eso. También las ruedas frontales están muy flojas en esta pieza, lo cual puede llegar a ser molesto. No afectan en el modo camión en cuanto a cómo rueda, y sí intenté arreglarlo en el modo robot apretando esos tornillos, pero al final terminó igual de floja. No es el fin del mundo y realmente no afecta mucho, solamente es importante mencionarlo. Y otra cosa que no me encanta de este modo camión son estos espejos retrovisores. Si recuerdan, en la figura original estaban hechos de metal diecast, lo cual era excelente ya que realmente son piezas bastante delgadas, y el estarlas moviendo para la transformación sí podría ser un poco riesgoso, por lo cual no entiendo por qué este KO decidió hacerlos de plástico flexible, un plástico flexible que es un poco difícil de instalar y que una vez instalado por cuestiones de fricción es un poco difícil de mover y sí se siente que eventualmente podría terminarse torciendo, así que sí les recomiendo tener bastante cuidado con ellos. Y encima de todo eso sigo pensando que el acabado de pintura en este KO no es el mejor, y eso se refleja bastante en este modo camión. Y ya que acabamos de hablar de la parte buena de la figura, hay que hablar del tanque de petróleo, y sí, se ve igual de mal. En este KO intentaron mejorar las bastantes secciones donde la figura original tenía problemas, por lo cual toda la sección trasera de este modo alterno se sigue viendo muy incoherente. Y además, nuevamente, los acabados de pintura más limpios de esta figura no le ayudan mucho. Seguimos teniendo muchísimo keyboard del modo robot muy visible en toda esta sección, que completamente rompe la ilusión de un tanque de petróleo. Aunque debo decir que estas secciones de los costados no están tan mal, y el único arreglo que sí le hicieron fue que estas secciones que en la figura original se conectaban mediante uniones de champiñón, en estas se conectan mediante este tipo de unión que no sé muy bien cómo se llama, lo cual nos permite que podamos transformar estas piezas, y así el tanque de petróleo se ve ligeramente más limpio. El problema es que ahora estas piezas no tienen ningún lugar donde almacenarse, por lo cual no me parece algo particularmente útil, pero al menos si se la quitamos, el tanque de petróleo sí se llega a ver 10% mejor, así que ustedes juzguen si es algo que harían. Además, obviamente, si quisieran podríamos tapar todo este desastre con la capa y la cadena, lo cual hace que se vea menos peor. También podemos almacenar su blaster en la parte inferior como podíamos en la figura original, y eso se aprecia bastante. El tanque de petróleo puede rotar, aunque de manera tan limitada como en la figura original, y esta figura con sus ruedas de goma sí puede rodar muy bien en cualquier superficie plana. No todas las ruedas tocan el suelo al mismo tiempo, lo cual se entiende al ser 10 llantas diferentes, pero eso no afecta en nada como rueda la figura, así que ninguna queja aquí. Y para terminar, todo este modo también se conecta bastante bien, al menos yo no tengo ninguna pieza que esté de necia y no se quiera conectar, muy similar a como estaba en la figura original. Y habiendo dicho todo eso, yo creo que ya no hay más que decir de este modo camión. Simplemente es una versión ligeramente más grande de la figura original, con peores acabados de pintura, y que decidieron no arreglar ninguno de los demás problemas de la figura original. Así que para concluir, ¿por qué no vamos a una última comparación de tamaño? Aquí está con Iron Man, Bumblebee, Toy World Prime, con Brains, y finalmente aquí está con Original Venerable Sentinel Prime, con el Wei Yang Thunder Leader y con el Unique Toys Desperado original. Y ahí pueden ver la diferencia entre los dos camiones. Yo personalmente creo que los dos se ven un poco mal, pero al menos creo que el de Unique Toys sí se ve ligeramente superior. De cualquier modo, como dije en modo robot, yo creo que por ese precio esta figura es una muy buena opción para todos aquellos que quieren un Megatron de Dark of the Moon y que no pudieron hacerse de la figura original por ese elevado precio. Y aquí es donde nuevamente quiero agradecerle mucho a showzstore.com por conseguirme este ejemplar gratis. Lamento que de momento están fuera de stock, literalmente se agotó antes de que a mí me llegara esta copia, pero no tengo ninguna duda de que en algún momento va a haber más stock, así que si la quieren comprar, háganlo del enlace de showzstore y utilicen mi código GABOTFR para apoyar el canal. Como siempre, links en la descripción. Pero bueno, regresemos esta figura a su modo robot para darle su calificación final. Y le voy a dar 4 estrellas. Porque nuevamente creo que esta figura está lejos de ser la versión definitiva del Megatron de Dark of the Moon. Todavía hay que ver cómo le va a esa figura cuando salga. Pero como he dicho durante todo este video, esta es la versión más relativamente económica para conseguirse un Megatron de Dark of the Moon versión third party, aún con todos sus defectos. Así que si tú la quieres conseguir, yo completamente lo recomiendo. Pero bueno, con eso concluimos una review más. Muchísimas gracias como siempre por todo su apoyo. Y nos veremos la próxima semana en una review de una figura oficial, que hace mucho no vemos una de esas.